Bueno, hoy es un día muy especial. Es un día muy especial porque yo creo que con este tipo de eventos, con este tipo de actos reales, de poner a prueba y de firmar además una guía que además ha sido probada en los territorios, estamos finalmente leyendo bien el artículo primero de la Constitución Política. Y simplemente quiero leerlo porque es que es inadmisible que pasen 30 años de la Constitución del 91 y nadie lo haya leído bien y completo. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos y libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opción política y filosófica. Colombia es un país que tiene que ser entendido de esa manera. Con eso quiero saludar de forma muy especial al señor Juan Carlos Monge, representante adjunto de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Terry Steers González, consejero, sección política de la Embajada de los Estados Unidos, mi querida amiga, la coronel Olga Patricia Salazar, nuestra directora de la DIJÍN, gran orgullo para el país tener a una oficial de su calidad al frente de una institución como esas. Mi coequipera, con la que construimos además todo esto, y construimos muchas cosas para este país todo el día pensando además en sumar, la doctora Marta Yanet Mancera, vicefiscal general de la Nación, nuestro director de Medicina Legal, el doctor Jorge Arturo Jiménez Pájaro, el doctor Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, doctora Dan Aro Belmont, directora ejecutiva del Grupo de Apoyo y Transgat, doctora Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa, líderes y activistas LGBTIQ+, de nivel nacional y territorial, organizaciones internacionales de derechos humanos, congresistas, representantes de la Defensoría, personerías, alcaldías, delegados, directores, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, representantes de los medios de comunicación y público en general. La incorporación o la guía de buenas prácticas para la investigación y judicialización de violencias fundadas en la orientación sexual y identidad de género real o percibida de la víctima no es un texto más. Y yo quería que este acto se hiciera de esta manera, porque es que la Fiscalía General de la Nación en su historia ha tenido déficit importantes en la protección de los derechos humanos a las poblaciones LGBTIQ+. Pero no solamente con las poblaciones LGBTIQ+, sino con una multiplicidad de colombianos, con mujeres cabezas de familia, con mujer campesina. ¿Y qué es lo que hemos venido también cubriendo todo el tiempo? Con las perspectivas de trabajo especial que nosotros tenemos. Cuando izamos la bandera, no es izar cualquier bandera, es una representación, una lucha. Hoy yo creo que fue simbólico y a todos nos pasó de que a la comunidad LGBTIQ+ le ha tocado cantar el himno nacional sin apoyo musical. Y nos tocó entre todos ponernos a acomodarnos para cantarla. Yo creo que es simbólico también lo que ocurrió hoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es rápidamente que esta guía tenga un desarrollo. Estoy completamente de acuerdo con lo que se ha planteado hace un momento para poder seguir ahondando en la protección de los derechos de este grupo históricamente discriminado en Colombia.
En el direccionamiento estratégico 2020-2024 que se planteó por parte de mi administración al inicio de esta gestión, se puso en consideración 3 ejes centrales de movimiento: uno, itinerancia; otro, a través de la articulación interna, porque ni siquiera hablábamos entre nosotros, y articulación con otras entidades como la DIJÍN, como la SIJÍN, o la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, las organizaciones del orden nacional en términos de información como la DIAN, la UIAF, la POLFA. Pero también era trascendental tener una comunicación con las organizaciones sociales, con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones que finalmente, con la lucha que han tenido y que han planteado, han transformado el derecho y lo han ampliado. El derecho siempre ha llegado tarde. Por eso yo resalto acá el trabajo que se ha hecho también en los últimos años de la Corte Constitucional Colombiana. Porque la Corte Constitucional Colombiana ha puesto unos hitos también muy importantes, y en la Corte Constitucional Colombiana difícilmente podríamos hoy estar empujando todo este tipo de herramientas prácticas para que nuestros fiscales, nuestros investigadores entiendan temas que a mi juicio son trascendentales. Por ejemplo, entender que cuando se produce un homicidio de una persona que pertenece a una población LGBTIQ+, tenemos que entender que la primera hipótesis de investigación del homicidio se da con ocasión de su orientación sexual, para que no se nos evaporen los casos. De que tenemos que entender que la inclusión es la que nos construye la democracia. De que efectivamente tenemos muchos problemas en este territorio nacional y nosotros vemos la cara, si se quiere, más fea del país, porque vemos la criminalidad. Pero que esto también plantea un ejercicio muy interesante de reflexión, porque no solamente desde la rama judicial del poder público o desde la Fiscalía General de la Nación, desde el punto de vista de decirle a unos investigadores y decirle a unos fiscales cómo se deben establecer las investigaciones en casos o en delitos, sino que esos delitos no se presenten. Y ahí la tarea de prevención es fundamental, porque desgraciadamente la Fiscalía llega cuando el hecho se ha cometido. Podemos ser rápidos nosotros en ese sentido y mandar unos mensajes de contención al crimen, de prevención general o especial desde el punto de vista de lo penal. Pero eso es insuficiente. Eso es insuficiente. Hace un par de meses, aprovecho que está el señor secretario de Seguridad de Bogotá, hicimos una tarea con la señora alcaldesa mayor, con quien además hemos venido trabajando muy bien. Y me dijo la señora alcaldesa: fiscal, tenemos un problema muy importante con el tema de afectación de violencia sexual de niños, niñas y adolescentes en centros educativos. Y nos pusimos de acuerdo en los temas judiciales, cómo íbamos a empezar a priorizar unos casos, etcétera. Pero lo más importante fue que construimos unas rutas de prevención y hoy tenemos unos centros de conciliación, hoy tenemos unos fiscales asignados, hoy tenemos unos mecanismos de alerta dentro de las instituciones educativas que ha permitido enfocar el trabajo de lo preventivo con lo correctivo judicial, que es muy importante. Yo creo que este es un evento que le llama la atención también enormemente al gobierno nacional y a los gobiernos locales. Porque la Fiscalía está ya de cabeza en este tema. Para mí no es la firma de un documento cualquiera,
En eso cuenten conmigo, cuenten con el esfuerzo que se puede hacer en este año y 3 meses de gestión que resta, pero también cuenten conmigo como ciudadano, como colombiano, que cree que la mejor alternativa para poder resolver un país, que yo creo que es muy importante, y retomo la última palabra que se acaba de hacer en este atril, y la única manera de construir la paz es a través del reconocimiento del otro y de la inclusión. La paz no es un discurso. A mí me dicen la paz, claro, de hecho, como se lo dije y se lo he repetido en varias ocasiones al presidente Gustavo Petro, la paz es un derecho fundamental y un deber de obligatorio cumplimiento conforme al artículo 22 de la Constitución Política. Nadie se puede oponer a la paz porque es un mandato constitucional. Pero la paz no puede ser un discurso. La paz tiene que materializarse. ¿Cómo se materializa? Hay un hecho violento y tenemos que aplicar estos estándares para que los fiscales que tengan estos casos entiendan en un grupo especial cómo se hace una investigación y el investigador sepa cómo establecer un plan metodológico de trabajo investigativo para avanzar en ese esclarecimiento y mecanismos de priorización de los casos relevantes en un diálogo permanente con la comunidad LGBTIQ+. Eso ya es ponerle, digamos, acción. No es, y yo rescato este tema importante, no es meramente con unas intenciones como uno resuelve temas estructurales en un país. Es con acciones concretas. Y hay que apostarle a la paz, pero la paz grande, la paz grandota, la paz que está en la Constitución, la paz de los acuerdos, la paz se construye aquí en la cotidianidad. La paz se construye sin discriminación. La paz se construye con unos funcionarios judiciales que ojalá me escuchen todas las personas en esta fiscalía. Se construye entendiendo a los otros, comprendiéndolos, poniéndose en el lugar de los otros, reconociendo que en la diferencia está la convergencia y no en las convergencias está la unanimidad de un discurso. Es en la diferencia donde encontramos las convergencias. Muchas personas creían en el país que como el fiscal general de la nación fue elegido en el marco de un periodo presidencial, entonces iba a tener otra visión frente al otro gobierno o el otro presidente que venía de otra tendencia política. Pero se equivocan además porque no saben que cuando uno está encarnando las funciones, encarna las funciones para todos los colombianos. Y eso es lo que nos permite poder avanzar en unos diálogos fecundos y entender que este tipo de iniciativas que estamos teniendo, que estos instrumentos, que estos mecanismos para determinar cuáles son las obligaciones del Estado colombiano respecto de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, donde establecemos cuáles son esas buenas prácticas en investigación y judicialización de violencias en contra de personas con orientación sexual e identidad de género diversas, cuando estamos hablando de cómo se deben adecuar típicamente y se deben imputar esas violencias, cuando hablamos de las circunstancias de mayor punibilidad específica de motivos fundados en la orientación sexual y de género, y cuando hablamos de qué significa un motivo abyecto en la comisión de hechos punibles fundadas en orientación sexual, en el delito de feminicidio en caso de mujeres trans, lesbianas, bisexuales, el uso y preferente de la imputación del agravante por esas abyecciones en los homicidios, nos permiten no solamente resolver un problema para la Fiscalía General de la Nación y ser más rápidos, sino para que la ciudadanía escuche de que si se le pone una mano encima también a una persona que hace parte además de la sociedad colombiana, de la comunidad humana,
sin discriminación, tiene una sanción penal efectiva. De que aquí no hay delitos de una clase o de otra clase, todos son delitos iguales y van a tener un tratamiento también riguroso, entendiendo que, por supuesto, esta es una población históricamente discriminada y requiere mecanismos de acciones de protección efectiva o acciones positivas o acciones afirmativas en el ejercicio de nuestra función penal. ¿Qué involucramos acá también? Que es muy importante. No es solamente la Fiscalía General de la Nación. Aquí está la Policía Nacional, aquí está la DIJÍN, aquí está nuestro director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el doctor Alberto Acevedo. Aquí está el director de Medicina Legal. Aquí está una institucionalidad judicial. Aquí están funcionarios administrativos. Al que no le guste lo que estamos haciendo ya hoy en Colombia, incluyendo a más, les va a tocar cambiarse de país, porque hoy tenemos un país distinto y tenemos que construir un país distinto desde estas instituciones. ¿Saben qué se requiere simplemente para hacer este acto? ¿Qué se requería en los últimos 30 años para hacer este acto? Que el fiscal general de la Nación quisiera. No más. Simple y llanamente se requieren que haya voluntad política y voluntad personal para poderlo hacer y escuchar atentamente lo que está ocurriendo para que este tipo de circunstancias valgan la pena. Esto, repito, es un gran esfuerzo de todos ustedes. Este es un resultado de ustedes. Nosotros lo que hacemos es recoger iniciativas, los cooperantes hacen la tarea también, se acercan, les interesa el tema, yo les agradezco muchísimo, pero también es tal el trabajo y el empuje de las comunidades, de esta comunidad tan fuerte, que también estos clamores tienen que llegar a las cortes, a los fiscales, pero no los fiscales solamente que están acá, también nuestros fiscales en los pueblos, en los municipios, en la ruralidad, en las rutas itinerantes. Hemos incluido en las rutas itinerantes ya este tipo de trabajo para que no queden por fuera las víctimas en lugares donde efectivamente ni siquiera seguramente estos discursos van a llegar. Hemos creado desarrollos dentro de nuestro sistema SPOA para reconocer este tipo de violencias. Este tipo de cosas son las que me hacen a mí sentir orgulloso de ser fiscal general de la Nación. Y seguramente, con tantos temas que se cruzan en el país, tantas circunstancias, tantos aspectos, tantas discrepancias en muchos casos que todas son democráticas y válidas sobre el accionar de uno u otro sector en el marco de estos debates que uno tiene como fiscal general de la Nación. Si uno puede hacer un resumen de 3 o 4 cosas que valieron la pena como fiscal, yo podría decir que esta firma que vamos a hacer el día de hoy es una de ellas, y quiero además que el compromiso mío no lo sientan con una firma, sino lo sientan como fiscal, como ciudadano, pero también más adelante, ojalá como exfiscal y como ciudadano también acompañando cada una de estas batallas que se tienen que seguir haciendo en el marco, por supuesto, de una voz que pues cumplió también una función en el marco del Estado constitucional colombiano y al frente de la Fiscalía General de la Nación. Muchísimas gracias.